Hola, bienvenidos a la sesión número 4. El día de hoy vamos a ver la importancia que tienen los actos de comercio relacionado con lo que vimos en la sesión pasada, sesión número 3, que estamos viendo respecto a la que es las formas que podemos identificar lo que son los actos de comercio. En esta sesión nosotros vamos a observar completamente, vamos a analizar lo que es el artículo 75 del Código de Comercio, que como habíamos mencionado, nos señala directamente qué vamos a considerar cómo vamos a nosotros a considerar qué es un acto de comercio. En ese sentido, el objetivo de esta sesión va a ser que se conozca completamente la importancia que tiene el acto de comercio relacionado con el derecho mercantil, pero más aún es cómo está relacionado este acto mercantil, este derecho mercantil con nuestra carrera que es en administración y comercialización. En este sentido vamos a iniciar señalando que el artículo 75 del Código de Comercio nos va a señalar en un capítulo especial, en su título primero, lo que son todos los actos de comercio y así como lo que son los contratos mercantiles en general. En este artículo 75, que al respecto nos señala que la ley reputará como actos de comercio, nos va a señalar en sus diferentes fracciones, cada una de ellas que está en el caso en concreto, cuál es el caso específico que en este caso la legislación, si los legisladores contemplaron que un acto determinado encuadra perfectamente en la clasificación y que por lo tanto se considerará como un acto de comercio. Antes de iniciar tenemos que ver cuál es la importancia de conocer cuáles son los actos de comercio. Si estamos señalando que va a existir una relación, si va a existir este vínculo jurídico entre una persona, un sujeto y un comerciante, es importante conocerlo porque en caso de que exista alguna controversia, en el caso de que se suscite algún incumplimiento respecto a esta relación comercial, ¿quién es el que va a decidir? ¿Quién es el juez que en este caso va a solucionar las controversias que se susciten entre las partes? Por eso es importante nosotros enumerar cuáles son las fracciones que nos indica este artículo 75 para identificar estos actos de negociación o estos actos mercantiles. En primer lugar, la fracción primera nos va a señalar que un acto de comercio van a ser todas aquellas adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con el propósito de especulación comercial. Sobre todo estamos hablando de lo que son mantenimientos, artículos, y esos artículos pueden ser artículos muebles o mercaderías, sea cual sea el estado en el que se encuentren, ya sea una vez que sean trabajados o que estos sean labrados. ¿Qué quiere decir todo ello? Si yo estoy señalando que me dedico como mi ocupación ordinaria, como mi ocupación profesional, el comercio, quiere decir que yo estoy especulando un producto, quiere decir que yo voy a obtener una ganancia, voy a obtener un lucro de acuerdo con esta enajenación del bien. Pero asimismo es de que yo puedo otorgar un mantenimiento también de un producto, puedo realizar diferentes formas en cuanto a lo que es el producto, puedo manufacturarlo, puedo reproducirlo, puedo modificarlo. Y si estoy hablando de esta especulación mercantil, estoy señalando que va a ser un acto completamente de comercio. La fracción segunda nos va a señalar en todo lo relativo a las compras y ventas de bienes inmuebles cuando se hagan con el propósito de una especulación comercial. En este caso, por ejemplo, tenemos aquellas empresas que se dedican a los bienes raíces. ¿Por qué? Porque nosotros nos están ofreciendo un bien inmueble, nos están ofreciendo una casa, un departamento, un terreno, pero obviamente el uso que se le va a dar o las personas que nos ofrecen están obteniendo una ganancia a través de la enajenación de este bien y por lo tanto será considerado como un acto de comercio. Así, la fracción tercera nos va a señalar que está dirigido a las compras y ventas así de porciones y acciones y obligaciones de las sociedades mercantiles. ¿Qué quiere decir ello? Ya lo habíamos señalado en cuanto a lo que son las enumeraciones, las aportaciones que hagan los socios en una sociedad mercantil tendrán que tener esta validez de mercantil. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una aportación económica, una aportación en dinero y por lo tanto, si los socios
de la empresa deciden vender sus acciones, deciden vender sus obligaciones, ya sea todas o una porción, estaremos hablando de una actividad completamente en un ánimo de lucro, de un ánimo comercial. ¿Por qué? Porque si nosotros establecimos una empresa fue con este ánimo de ganar, de obtener una ganancia, y si al momento que yo decido vender mi representación de participación, es en un momento también quiero recuperar la inversión que yo hice hacia la empresa. Otro de los aspectos que nos indica el artículo 75 del Código de Comercio van a ser todos los contratos relativos a las obligaciones del Estado u otros títulos de crédito que van a comercializar o que se hablen o que sean concernientes a lo que es el comercio. Un ejemplo de ellos tenemos los contratos de adquisiciones, los contratos de obra pública, los contratos que se derivan a través de lo que es una licitación pública, pero al mismo tiempo también tenemos algunos títulos que el mismo gobierno emite para obtener alguna remuneración económica. Ejemplo de ello, si una persona se dedica habitualmente o hace de sí esta ocupación ordinaria que es el comercio y se dedica a la realización de muebles y decide venderle equipo de oficina a una entidad gubernamental. A través de este negocio jurídico, a través de esta manifestación de voluntad que ambas partes tienen, es decir, uno de ofrecer el producto y el otro de adquirir el producto, estamos hablando que se está lucrando con este producto y por lo tanto, independientemente si sea a través de un particular o en este caso del Estado, estamos señalando que existe un acto de comercio. Otro ejemplo tenemos los títulos de crédito concernientes a lo que es el comercio que están emitidos por el Estado. Hablamos, por ejemplo, de los CETES, de los bonos, lo que son los petrobonos. Es deuda pública interna, es deuda pública que emite el gobierno. ¿Por qué? Porque vende obligaciones determinadas para que ingrese dinero a las arcas del Estado. De esta manera estamos hablando de papel comercial y por lo tanto hablaremos de un acto de comercio. Posteriormente, la fracción número 5, la fracción quinta, nos va a señalar las empresas de abastecimiento y suministro. ¿Qué quiere decir? Son todas aquellas empresas que van a abastecer un servicio determinado. Por ejemplo, podemos señalar aquí las empresas que nos otorgan el servicio o el suministro de gas. Nosotros vamos a realizar ese vínculo, esa relación. Nosotros necesitamos a través de una empresa que nos dé el servicio de gas, que nos suministre este producto y por lo tanto estas empresas tendrán este ánimo de lucro, están especulando con este producto que para nosotros es una necesidad básica y por lo tanto es un acto completamente comercial. También tenemos a las empresas de construcciones y trabajos públicos y privados. En este caso estamos hablando de todas aquellas empresas, de todas aquellas entidades que se dediquen a lo que es la construcción de edificios, carreteras, camellones, etcétera. ¿Qué quiere decir? Están haciendo, o en este caso están prestando un servicio para satisfacer un bien común, pero al mismo tiempo están haciendo con él un ánimo de lucro, que quiere decir obtienen una ganancia. Por otro lado, también tenemos las empresas de fábricas y manufacturas. A través de esta elaboración, a través de este proceso que pueden llevar a cabo una materia prima determinada, a través de esta cadena productiva, cómo va teniendo ese proceso de transformación una materia prima determinada para que llegue al consumidor final y que nosotros podamos ocuparlo. Eso es un acto de comercio. Por ejemplo, el hecho de obtener o nosotros poder tomar una taza de café, nosotros ingerir ese café. ¿Cuál es este proceso? ¿Cuál es la evolución que tuvo toda esta materia prima para nosotros poder consumir el café? Vemos desde el aspecto en cuanto se tuvo que sembrar, que se tuvo que cosechar, que se tuvo que hacer todo este proceso de tostar el cacao, etcétera, para que nosotros podamos tomarlo
en una tienda determinada y llegar a nuestras manos y poder elaborar el café. Todo este proceso que estamos hablando, que una fábrica que está haciendo todo este proceso de manufactura, este proceso de elaboración, concierne a un acto de comercio. Así, la fracción octavo del mismo Código Mercantil nos señala que son aquellas las empresas de transporte, tanto de personas como de cosas, sean por tierra o por agua, y así como las empresas de turismo. Estamos señalando que si existe la necesidad de trasladarnos de un lugar a otro, ya sea por vía terrestre, por vía terrestre o por vía de navegación, tenemos que trasladarnos, y la persona que nos dé a nosotros este servicio nos va a realizar un acto de comercio. Pero de igual manera, ¿qué pasa cuando nosotros queremos vacacionar? ¿Qué pasa cuando nosotros queremos conocer distintos lugares? Alguien nos va a proporcionar este servicio, una agencia de viajes, una empresa de turismo, donde nos va a ofrecer que nosotros acudamos a un lugar determinado para conocerlo. Esto estamos hablando de un acto de comercio, porque nos está ofreciendo un servicio para que nosotros conozcamos una entidad determinada, pero a través de la ganancia que va a obtener, en este caso, la empresa que está ofreciendo los servicios turísticos. Por otro lado, también tenemos a lo que son las librerías, las empresas editoriales y las empresas tipográficas. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros acudimos a una librería, cuando nosotros acudimos a comprar algún libro, alguna revista, algún cuento, nosotros vamos a pagar un dinero, un precio determinado por el producto que nosotros vamos a adquirir, y por lo tanto la persona que a nosotros nos vende está haciendo una especulación comercial, es decir, obtiene una ganancia a partir de la venta de un producto determinado, que en este caso estamos hablando de toda la industria editorial. Por otro lado, lo que es la fracción la fracción décima, nos va a indicar que las empresas de comisiones, las agencias, las oficinas de negocios comerciales, así como las casas de empeño y establecimientos en cuanto a lo que son venta pública en moneda, tendrán este ánimo de lucro, este ánimo de ser un acto, o que ofrezcan un acto de comercio. ¿Qué pasa? Si nosotros ofrecemos una comisión por un producto determinado, estamos señalando que va a obtener una ganancia. Comúnmente conocemos que las personas que trabajan bajo una comisión, obviamente obtienen su ganancia a partir de las ventas que se haya generado. Está representando a una empresa, pero en el momento de representar a esta empresa está haciendo un negocio, está realizando esta vinculación jurídica de comercio con otra persona para hacerle llegar un producto determinado, y entonces en este caso, con la intermediación que se da, existe un acto de comercio. Otro ejemplo tenemos a lo que son las casas de empeño. ¿Qué pasa si yo necesito en este momento efectivo y no tengo la disposición y la disponibilidad inmediata? Si yo tengo algún producto, alguna mercancía que pueda dejarla yo en garantía para el cumplimiento de la obligación, acudiré a una casa de empeño en donde, de acuerdo con la mercancía que yo esté llevando, se va a dejar hasta que en tanto yo pague, y por lo tanto va a estar empeñado el producto o la mercancía, y por lo tanto estamos hablando de un acto mercantil. ¿Por qué? Porque de ello se desprende una ganancia. A partir de que me estén prestando este dinero a través de una garantía de un producto, se está señalando que existe una ganancia para el que está efectuando este acto de comercio. Posteriormente tenemos a las empresas de espectáculos públicos. Por ejemplo, si hablamos de teatros, cines, estamos señalando que estas empresas que se dedican a dar o brindar este servicio de entretenimiento están haciendo o están prestando ese servicio de entretenimiento a través de una ganancia, y a través de esa ganancia están realizando un acto de comercio. Posteriormente tenemos todas las operaciones de comisión mercantil. Estamos hablando de lo que son los comisionistas. Estamos hablando de que si yo quiero adquirir un vehículo, asisto a una agencia de autos, va a estar una persona, el agente de ventas, y el agente de ventas me va a
brindar o me va a ofrecer un producto determinado, un vehículo, y de acuerdo con ello la persona va a obtener una ganancia por el producto que yo haya adquirido. Posteriormente tenemos todas las operaciones de mediación de negocios mercantiles. ¿Qué pasa cuando existe una intermediación? ¿Qué pasa cuando a través de una persona yo puedo adquirir un producto? ¿Qué pasa si yo necesito, por ejemplo, adquirir o necesito contratar a una secretaria? Si yo necesito contratar a una secretaria, pero por cuestiones de tiempo yo no puedo quizá realizarle alguna entrevista o no puedo recibirla para hacerle un estudio, asisto a estas empresas de mediación para que ellas hagan la contratación y posteriormente yo pueda realizar esta relación laboral con la misma persona, y por lo tanto estamos hablando también de un acto de comercio. Posteriormente tenemos todas lo que son las operaciones de banco. Cuando estamos hablando de las operaciones de banca, pues obviamente hablamos de lo que son las operaciones pasivas, lo que son las operaciones activas y lo que son las operaciones neutras o de servicios. ¿Qué pasa con cada una de ellas? Si yo voy a un banco y les digo, este es el dinero que yo quiero depositar y quiero abrir una cuenta, el banco me va a abrir una cuenta bancaria para que yo deposite ese dinero. Posteriormente, si una persona va o requiere un dinero en préstamo, va a solicitar un crédito y por lo tanto será una operación activa del banco. ¿Por qué? Porque a través del dinero que va a realizar, que va captando, se va a ir colocando y de acuerdo con ello se va a realizar una ganancia. También tenemos operaciones de servicios. Por ejemplo, cuando nosotros queremos pagar alguna cantidad hacia alguna institución, por ejemplo, el pago de impuestos que lo efectuamos a través de lo que es el banco, estamos hablando de una operación de servicios y por lo tanto todas estas gestiones que se realicen dentro de una institución bancaria estaremos hablando de operaciones o de actos de comercio, actos mercantiles. Otro ejemplo tenemos, por ejemplo, el cambio de divisas, en donde yo acudo a una institución bancaria y necesito cambiar quizá pesos hacia dólares o quizá de pesos hacia euros. Esta operación de servicios que me está brindando el banco es una operación de un acto de comercio. Posteriormente también vamos a hablar que todos los contratos relativos a lo que es la navegación, así como el comercio marítimo, tanto de un aspecto tanto interior como exterior, es decir, tanto dentro de la República así como que salga de ella, tendrá que ser con ánimo completamente mercantil y que por lo tanto va a estar regulado a través del derecho mercantil. Posteriormente, la fracción 16ª nos va a señalar que todos los contratos de seguro en toda la especie que se consideren, que estén realizados por las empresas, se consideran como actos de comercio. ¿Eso qué quiere decir? Ejemplo, los seguros de vida, los seguros que se otorgan para los autos, los seguros que se otorgan para casa, habitación. Nos están ofreciendo, en este caso, una institución acreditada por el Estado, una institución que tiene esta autorización para que nos pueda restablecer, en caso de que se lleve a cabo una eventualidad, resarcirnos este daño a través de lo que es una prima. Y por lo tanto, en ese momento estaremos hablando de un acto mercantil. Por otro lado, tenemos que todos los depósitos que se realicen por causa de comercio. Si yo asisto a una institución bancaria porque le debo a una persona que vive en Cuernavaca, puedo realizarlo a través de quizá esta intermediación, asistir a un banco y depositarle para pagarle sin la necesidad de que yo tenga que entregarle de manera directa o de manera personal este dinero. Aquí que estamos señalando que estamos hablando de un depósito por causa de un comercio. Ahora si estamos hablando de que si yo voy a realizar una contratación o voy a realizar un negocio jurídico con una empresa que se encuentre en otro estado, con una empresa que se encuentre en otro país, puedo realizar los depósitos a través de cuentas y por lo tanto se considerará un acto de comercio.
De igual manera nos va a señalar que todos los depósitos que se encuentran en almacenes generales y todas las operaciones hechas sobre los que son los certificados de depósito y los bonos de prenda que se estén librando dentro del mismo almacén. ¿Qué nos indica? Si yo adquiero algún producto determinado, pero dada su naturaleza en cuanto a lo que es el volumen o a lo que es el tamaño, necesito guardarlo en otro lugar porque en el domicilio donde se lleva a cabo las operaciones de la empresa no puede estar por cuestiones de medida, puedo contratar los servicios de un almacén general de depósito para que resguarde estas mercancías, para que las custodie y por lo tanto me sean entregadas en un tiempo determinado o cuando las solicite. Sin embargo, para que pueda entregarme estas mercancías, se tiene que desprender un título de crédito, que en este caso estamos hablando de un certificado de depósito, que va a ser el documento que nos va a acreditar que nosotros tenemos un producto o una mercancía en dicho almacén. Por otro lado, la fracción 19ª nos va a señalar que también se consideran como actos de comercio todos los cheques, letras de cambio o remesas de dinero de una plaza a otra entre toda clase de personas. Comúnmente o dentro de nuestra actividad nosotros giramos o libramos cheques. Quizá nosotros cuando decidamos prestarle dinero a otra persona queremos garantizar que nos va a devolver el dinero que nosotros le prestamos. Y esta actividad que nosotros realizamos será considerada como un acto de comercio. Ejemplo de ello, si yo adquirí un bien determinado, yo adquirí un equipo de oficina y en ese momento yo no llevo efectivo para pagar, puedo realizar este pago a través de lo que es un cheque y por lo tanto una institución bancaria que tendrá esta obligación de pagar este dinero al momento de que se haga efectivo este cobro. Otro ejemplo que tenemos es, supongamos que el sujeto X necesita dinero y va con el sujeto Y y le dice, oye, necesito que me prestes 100,000 pesos. Si el sujeto realmente tiene esa disposición y ese dinero en el momento, se lo puede prestar. Pero si en un momento determinado dices, sí, te lo presto, pero quiero que me confirmes que me lo vas a devolver en el tiempo que nosotros pactemos. En ese momento le señala que quiere garantizar que efectivamente le haga la devolución del dinero o de esta deuda que contrajo. La manera en cómo puede garantizar es a través de la firma de un pagaré y al firmar este pagaré estamos hablando de un acto de comercio. Otro acto de comercio que considera la ley en su fracción 20ª nos indica que tanto los vales así como otros títulos que ya sean a la orden o al portador, así como las obligaciones que tienen los comerciantes, pero que no se deriven de una causa extraña a lo que es el comercio. ¿Cómo tenemos aquí? Si nosotros emitimos una acción y que la acción nosotros sabemos que puede ser nominativa, estamos hablando de un acto completamente mercantil. Aquí tenemos que hablar que los títulos de crédito pueden ser nominativos o al portador. Cuando hablamos de títulos de crédito al portador, quiere decir que el derecho de cobrar este título de crédito será el que posea este título. Es decir, el que físicamente lo obtenga o que él físicamente lo posea. Y cuando hablamos de títulos nominativos, quiere decir que estará considerado a favor de una persona y que únicamente esa persona es el titular de los derechos y que obviamente podrá pasar los derechos a otra persona a través de lo que es la cesión de derechos o lo que es el endoso. Ejemplo de ello tenemos el caso de los cheques. Aquí nuestra legislación nos establece que nosotros debemos de girar los cheques a una persona determinada después de un monto determinado. Si volvemos al mismo caso de que el sujeto X solicita al sujeto Y un préstamo y este ya le va a devolver el dinero, lo puede hacer mediante efectivo o puede hacerlo mediante un cheque.
Si en este caso el sujeto X libra un cheque por la cantidad de 100,000 pesos, este no podrá ser realizado al portador, es decir, no se puede cobrar con la persona que posee el documento. Tendrá que requisitar, en este caso el cheque, a nombre de una persona determinada y únicamente al beneficiario de este documento será el que podrá cobrarlo. Eso estamos hablando de un título de crédito nominativo. Por otro lado tenemos que un acto de comercio también va a ser todas las obligaciones entre comerciantes y banqueros, aunque sean estos de naturaleza puramente civil. ¿Qué quiere decir ello? Si estamos hablando que existe un comerciante que hace de su ocupación ordinaria, el comercio lo hace como una ocupación habitual, y asiste a un banco, estamos señalando que al requerir un contrato de apertura de crédito, solicita un crédito para poder invertir más dinero en su negocio, estamos hablando que ello se desprende que son actos de comercio. Posteriormente, vamos a ver la fracción 22ª, que nos va a señalar que todos los contratos y obligaciones que estén empleados por los comerciantes en cuanto a lo que concierne al negocio que están prestando, será considerado como un acto de comercio. Ejemplo de ello, si una persona repara equipos de cómputo y de acuerdo con ello es su ocupación ordinaria, es su ocupación profesional, emitirá un contrato, es decir, va a obligarse en un término, de acuerdo a los términos establecidos, para entregar el equipo de cómputo, pero al mismo tiempo para que la otra persona también se obligue a dar los resultados, que en este caso estamos hablando del pago. Y por lo tanto, esta elaboración de lo que es el contrato, estaremos hablando de un acto mercantil. Otro de los aspectos de los actos mercantiles va a ser la enajenación en cuanto a lo que es el propietario o el cultivador que hagan respecto a lo que son sus cultivos o respecto a son sus fincas. Cuando estamos hablando de las personas que hacen cultivos o que crían animales, estamos hablando que realizan negocios jurídicos, estamos hablando que hacen de él una especulación comercial. ¿Por qué? Porque deciden obtener una ganancia. Por otro lado, también tenemos que todo aquello que nos contemple la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito también serán considerados como materia mercantil, que habíamos señalado lo que son cheques, pagarés, letras de cambio, emisiones, obligaciones, serán consideradas como títulos de crédito. ¿Por qué? Porque tienen una ejecución cambiaria directa, es decir, que puedo solicitar que me paguen en ese momento la cantidad que contempla en el título. Y posteriormente, en lo que es la fracción 25ª, la ley nos señalará que cualquier acto que sea de naturaleza análoga tendrá el carácter de acto de comercio. ¿Qué quiere decir ello? Cuando nosotros consideramos que existe algún acto que puede ser considerado como acto de comercio, pero que en este caso el artículo 75 no lo tenga estipulado, nosotros lo consideraremos de acuerdo con esta cláusula. ¿Por qué? Porque vamos a interpretar que realmente puede estar relacionado con un acto de comercio, ya sea por el objeto o por la persona que realizó esta actuación. Aquí hay esta situación, pero sin embargo, la misma ley nos establece en su último párrafo que en caso de alguna duda se puede solicitar que un árbitro judicial establezca cuál es la naturaleza del acto. ¿Qué quiere decir ello? Que nosotros nos someteremos a lo que nos diga otra persona si la actuación o la relación que existe entre dos partes, esta manifestación de voluntad, una tercera persona nos va a decir de qué naturaleza es. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos valer los derechos ante la vía correcta. ¿Por qué? Porque probablemente nos puede decir es de naturaleza civil o es de naturaleza mercantil, y de acuerdo con lo que nos señale el árbitro, nosotros podamos señalar cuál es la vía correcta
para su aplicación, cuál es la vía correcta para que nosotros podamos ejercer esos derechos. Ejemplo de ello, si una persona que no es comerciante decide vender su casa, ¿qué naturaleza sería este contrato? Muchos pensaríamos que puede ser de naturaleza mercantil, pero considerando las cláusulas, las fracciones que nos indica en este caso el Código de Comercio, no se podría señalar un contrato mercantil. ¿Por qué? Porque estamos viendo que de acuerdo con la misma fracción primera del artículo 75, no está haciendo como una actividad a la que se dedique, o por otro lado que realmente realice esta actividad con ánimo de lucro. Por eso aquí, si en caso de duda, tendríamos que someternos a un árbitro para que él señale cuál es realmente la materia sobre la que nosotros vamos a conocer, sea una vía civil o una vía mercantil. El otro ejemplo sería en que si yo adquiero una casa en una empresa que se dedica a bienes raíces, estaríamos hablando que en este caso el contrato es meramente mercantil. ¿Por qué? Porque el Código de Comercio nos establece que las personas que enajenen lo que son los bienes inmuebles tendrán como naturaleza mercantil. Estos son la lista, o esto es lo que enumera el artículo 75 en cuanto a lo que son los actos de comercio, y por lo tanto de esa manera serán considerados. Ahora, a contrario al censo, es decir, a una manera contrario en esta posición, el mismo artículo 76 nos va a decir que no es considerado como un acto de comercio, y por lo tanto aquí vamos a ver que toda la compra de artículos o mercancías que nosotros lo ocupemos para uso o consumo familiar no tendrán este carácter de acto de comercio. Y por lo tanto tampoco tendrán carácter de acto de comercio las reventas hechas por obreros cuando ellas fueron consecuencia de su práctica o de su oficio. ¿Qué quiere decir ello? Si nosotros acudimos a una tienda a comprar algo que sea para la familia, algo que sea para consumo personal, en este caso de una casa, no será considerado un acto de comercio. ¿Por qué? Porque no estamos ocupando dicho producto o dicha mercancía para poder traficar o para poder hacer un lucro de ella. Por eso, bajo esta consideración, señalaremos que la materia o el ámbito que conocerá de estas controversias será completamente en materia civil. ¿Por qué? Porque evidentemente no estamos lucrando con ese producto cuando estamos hablando de bienes que sean de consumo de la familia. Por otro lado, también vamos a conocer lo que son los actos mixtos. Estos actos mixtos, realmente nuestra legislación mercantil están considerados y se llevan a cabo, porque en estos actos mixtos va a ser porque existen actos que tengan esta combinación, es decir, tengan el carácter de mercantil y tengan el carácter de un carácter meramente civil. Aquí los vamos a conocer como actos unilateralmente mercantiles. ¿Por qué? Porque existe la combinación de que una de las partes tiene o tiende a hacer completamente un negocio de él, pero la otra parte no se dedica a ello. Ejemplo de ello tenemos el contrato de seguro. ¿Qué pasa en el contrato de seguro? Cuando hablamos de un contrato de seguro se indica que una empresa que está siendo autorizada por el Estado brinda esta prestación. Pero estamos hablando que la otra persona que adquiere el seguro no se dedica a realizar actos de comercio, que únicamente adquiere esta prestación de vida. Y en este caso estamos hablando que las partes tienen esta distinción. Una es completamente mercantil y otra es completamente civil. Y en esta situación estamos hablando de esta combinación y será considerado como un acto mixto.
En ese sentido, cuando ya nosotros enumeramos todas las características y enumeramos todo lo que son los actos mercantiles, tenemos que ver esta importancia y esta relación que tiene con el derecho mercantil. Así, por lo tanto, en primer lugar tenemos que señalar qué es el derecho mercantil. Y vamos a conocer que el derecho mercantil es el conjunto de normas jurídicas que son relativas tanto a los comerciantes como a los actos de comercio, así como las relaciones jurídicas que se deriven de esta realización de los actos. Por lo tanto, vamos a ver que también se le va a conocer como derecho comercial. Vamos a ver en este caso que el derecho mercantil va a ser toda esta regulación, todo este conjunto, todas estas normatividades que nosotros hemos estudiado, que hemos visto, se van a agrupar para regular las relaciones que van a darse entre los particulares, pero en un aspecto completamente de comercio. ¿Qué quiere decir ello? Que si alguna de las partes realiza actos de comercio frente a otra, tiene que regular que se encuentren en la misma situación, que ambas partes se encuentran protegidas en su esfera de derechos y que por lo tanto al momento de que realicen determinados actos, el derecho regule todo lo que están llevando a cabo. De esa manera es la importancia que tenemos nosotros en cuanto a lo que es el derecho comercial. Vamos a verlo desde otro punto de vista. Cuando estamos hablando de lo que es el derecho mercantil, nosotros vamos a señalar que va a ser toda la agrupación de normas, toda la agrupación de normas jurídicas que van a señalar esa fuerza obligatoria, que van a señalar derechos y obligaciones entre ambas partes o entre las partes contratantes y que en caso de que ellos incumplan las manifestaciones que señalaron, se les va a tener que imponer un castigo. Pero al mismo tiempo también tiene que regular que en caso de que se sitúen en algo que la norma haya establecido, que se lleven a cabo de acuerdo como se haya establecido. ¿Para qué? Para que no se presenten problemas posteriormente. Por lo tanto, en ese aspecto vamos a estudiar que el derecho mercantil va a estudiar o va a normar diferentes aspectos. En primer lugar, va a ver cuáles son los sujetos que van a adquirir esta calidad de comerciantes. Y cuando adquieren esta calidad de comerciantes podemos observar que pueden ser tanto personas físicas como personas morales. ¿Qué quiere decir ello? Cuando estamos hablando de que vamos a estudiar la forma de regulación del comercio, tiene que hacerse efectivo este comercio a través de una persona. Y por lo tanto, ¿quién lo lleva a cabo? Será una persona física y por lo tanto la persona física es quien habitualmente va a hacer esta celebración de actos y que por lo tanto va a hacer o lo va a tener como carácter de profesional. ¿Por qué? Porque es a lo que él se dedica y por lo tanto a través de ello va a tener diferentes derechos y obligaciones ante el Estado. ¿Por qué? Porque dentro de la misma ley se van a establecer cómo se tiene que conducir, cómo es que el Estado en ese momento nos va a proteger a los demás ciudadanos para que una persona que nos esté ofreciendo un producto o servicio determinado nos ofrezca lo que realmente nos está señalando. En este caso, una de las obligaciones que tiene es que tenga esta capacidad para poder ejercer el derecho. ¿Qué pasa en ese sentido? Nosotros podemos comerciar con personas que puedan llevar a cabo el comercio. Por ejemplo, nosotros no podemos comercializar con personas menores de edad o no podemos comercializar con personas extranjeras que no tengan la autorización de realizar estos actos por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro del territorio nacional. A eso nos vamos a referir con lo que es la capacidad. Por otro lado, también debe de tener esta calidad de mercantil, es decir, esta publicación que tiene como mercantil. Esto se va a hacer en cuanto pida los permisos determinados, que realmente los publique, que nos lo haga saber que esta persona está autorizada para poder ejercer el derecho. Por lo tanto, al estar autorizada, se tiene que tener ese registro, debe tener un control para poder ejercerlo y nosotros saber que con la persona que estamos pactando realmente exista en cuanto a una actuación comercial. Otra de las obligaciones que tienen los comerciantes
es tener una inscripción de comerciante, es decir, en donde nosotros nos señale cuál es su nombre, cuál es el domicilio, a qué se dedica, etcétera. Comúnmente hacen esta publicación comercial, lo podemos conocer a través de la simple publicación en su establecimiento o que posteriormente lo hagan en periódicos o en volantes, hacen una publicación y yo estoy conociendo cuál es el comerciante que me está ofreciendo un producto o un servicio determinado. De igual manera, otra de las obligaciones que tienen los comerciantes es tener una contabilidad mercantil. ¿Qué quiere decir ello? Si estamos hablando de que están ofreciendo un producto u ofreciendo un servicio, es de que va a obtener una ganancia y que por lo tanto a partir de esta ganancia tiene que llevar a cabo toda su contabilidad y esta obviamente tiene que ser factible, tiene que ser completamente adecuada para que me pueda ofrecer. Completamente hablamos de que si nosotros aperturamos un negocio, vemos o queremos obtener esa ganancia. Y en cuanto a una de las obligaciones mercantiles que tiene es completamente tener toda esta contabilidad, que ello implicará estar conforme a las leyes mexicanas, estar de acuerdo con las obligaciones que tiene, y esto implicará tener más adelante o pagar las contribuciones o impuestos correspondientes. Asimismo, vamos a tener que, tiene que tener que guardar toda la correspondencia o tener que guardar la documentación necesaria para que nosotros nos señale que realmente tenemos esa certeza para poder contratar con él. ¿Qué pasaría si un comerciante nos vende un producto, pero no tenemos la certeza de cuál es la procedencia del producto? ¿O qué pasa si en un momento determinado la autoridad acude para hacerle esta revisión de los productos que tenga? En este caso, el comerciante, ante esta obligación que tiene, es guardar toda esta papelería, guardar su correspondencia para acreditar el producto que tiene en sus manos o el producto que está comercializando. De esta manera estamos viendo que esto es lo que nos regula el derecho mercantil en su aspecto de personas físicas. Pero en cuanto a lo que son personas morales, que vemos que es la agrupación de diferentes personas, vemos que las personas morales pueden ser con una nacionalidad mexicana o de una nacionalidad extranjera. ¿Qué quiere decir ello? Si existe un grupo de personas que todos son de la misma nacionalidad, se considera que la sociedad es mexicana, pero si dentro de esa misma sociedad existe la admisión de personas de otra nacionalidad, es decir, admisión de extranjeros, la misma ley va a prever esta situación. O en el caso que de una sociedad extranjera decida establecer agencias o sucursales dentro del territorio nacional, estas también tendrán que regirse conforme a la misma ley nacional. Otro de los aspectos que también va a regular el derecho mercantil va a ser conforme a lo que es la organización y explotación de la empresa. Cuando hablamos de esta organización y explotación de la empresa, estamos señalando de cómo es que se constituye la empresa, cómo es que se tiene que llevar a cabo o cómo se tienen que organizar los socios para poderla llevar a cabo, para obtener esta ganancia determinada. ¿Cómo es que van a tener estas aportaciones, lo que es el dinero? ¿Cómo van a otorgar trabajo, que es la finalidad que al fin y al cabo tiene una empresa, otorgar diferentes trabajos a diferentes personas? ¿Y cuál es el capital, cuál es el patrimonio que tiene esta empresa? Por lo tanto, el derecho mercantil va a organizar, va a señalarles cuál va a ser la forma de funcionamiento, cómo se va a organizar esas instituciones para que estén adecuadas conforme a la ley. Asimismo, el derecho mercantil nos va a regular o va a estudiar todos los aspectos en cuanto a lo que son los objetos de transacciones mercantiles, es decir, todos los bienes que prestan o los productos que se enajenan van a estar regulados en cuanto a lo que es el derecho mercantil, es decir, que realmente se cumplan las obligaciones que hayan pactado las partes, que realmente se cumplan. ¿Cómo veríamos ello? Si una persona desea contratar con otra a través una compraventa, si una persona le va a vender a otra
un producto determinado. En este caso vamos a hablar de una computadora. Si una persona decide venderle a otra la cantidad de 100 computadoras, pero estas deben de tener una característica determinada, se va a hacer la descripción, es decir, pueden ser en cuanto a tamaño, color, especificación, modelo, etcétera. De esta manera se va a pactar en una manifestación, lo vamos a pactar en un contrato. Y por lo tanto, o la implicación que tiene ese contrato o a la entrega de la mercancía es pagar este producto, pagarlo en dinero en tiempo establecido bajo las manifestaciones que hayan acordado. En este caso estamos señalando que si alguna de las partes no señala o no indica algo respecto a el cumplimiento de las obligaciones, el derecho mercantil lo va a regular, lo va a establecer. Entonces, por lo tanto, es la manera como nosotros nos vamos a adecuar. ¿Cuál es la manifestación de las voluntades? ¿Qué pasa si la persona que está vendiendo las computadoras quizá se indicó dentro del contrato, van a ser 100 computadoras de color negro? ¿Qué pasa si al momento del cumplimiento o que va a entregar estas computadoras, este producto, entrega 50 computadoras de color negro y 50 computadoras de color gris o de diferentes colores? Aquí estamos hablando de que la obligación de las partes no se cumplió y que por lo tanto se tiene que haber manifestado qué sucedería en el caso de incumplimiento o cómo se tiene que llevar a cabo este cumplimiento. Por lo tanto, el derecho mercantil es el que tendrá que señalar este objeto, estas relaciones, este vínculo que se va a dar entre las partes contratantes. Por otro lado, también va a estudiar el derecho mercantil todos los documentos que se deriven de este negocio mercantil, todos los documentos que nazcan de estas relaciones jurídicas, estas manifestaciones de voluntad. Tal es el caso de los cheques, de pagaré, de los certificados de depósito. ¿Qué pasa cuando yo voy a un almacén general de depósito y que tienen que custodiar mi mercancía, que se tiene que almacenar mi mercancía? Desprendido de esta actuación que yo hago, me van a otorgar a mí un documento que acredite este producto que están custodiando. ¿Qué pasa si yo voy a pagar un producto determinado y hago este producto a través de lo que es un cheque? Y si yo hago este producto a través de un cheque, el pago a través de un cheque va a ser un título de crédito. ¿Quién va a normar ese título de crédito? El derecho mercantil. ¿Qué sucede si yo asisto a una tienda departamental y al momento de pagar, decido pagar con tarjeta de crédito? Estamos hablando también de una relación de un acto de comercio y por lo tanto quien va a regular todo este vínculo jurídico será el derecho mercantil. Por lo tanto, aquí tenemos que ver una parte importante que tiene la relación del derecho mercantil con el derecho civil. ¿Qué aplica? Recuerden ustedes que el derecho mercantil y el derecho civil forman parte de la rama del derecho privado, es decir, la relación que existe entre particulares. ¿Por qué? Porque se encuentran en la misma jerarquía. Sin embargo, hay aspectos en concreto en donde no estén aclaradas algunas lagunas dentro de la legislación mercantil y por lo tanto la legislación civil podrá normar estos aspectos que no hayan considerado en un caso en específico. Al respecto, el Código de Comercio va a autorizar o va a señalar que realmente que a falta de disposiciones legalmente aplicables o que no estén consideradas en la ley, serán aplicables todos los actos que estén señalados en la legislación civil y por lo tanto se puede elevar a un rango de aplicación federal. Ello que señala que si yo no manifesté algo en alguna relación contractual, en algo que es completamente mercantil y la ley mercantil, la legislación mercantil no se tiene regulada, me puedo aplicar o la legislación civil se puede aplicar de una manera supletoria, es decir, va a aplicarse en un momento cuando no se regule. Y en este caso, como estamos hablando de una aplicación federal, va a ser concerniente a
toda la República Mexicana y por lo tanto en este caso se estudiará bajo el precepto del Código Civil Federal. ¿Por qué? Porque va a regular las actuaciones no previstas bajo el otro ordenamiento jurídico que también tiene el rango de derecho privado. Esto es la importancia que nosotros debemos de conocer en cuanto a los vínculos jurídicos que se dan entre las partes, en cuanto a la relación que tienen los particulares para el cumplimiento de las obligaciones o para el cumplimiento de los acuerdos que se hayan pactado. Y que si nosotros lo estudiamos que está siendo con una finalidad lucrativa o con la finalidad de obtener una ganancia, el derecho mercantil es quien lo va a estudiar. ¿Okay? Espero que no hayan tenido alguna duda. En su caso, recuerden que existen las asesorías para que en caso de alguna duda o alguna observación, ustedes las puedan señalar. Por mi parte es todo y muchas gracias.